Buenas tardes, mi nombre es Doris Bardales Rivera y esto es A un clic de la justicia con la abogada Ana Enríquez. El tema de hoy, el refugio en Canadá. Pero antes de abordarlo, vamos a saludar a la abogada Ana. ¿Cómo estás? Hola Doris, ¿cómo está? ¿Y cómo están todos los que nos acompañan el día de hoy? Sé que había mucha expectativa, que hay muchas ganas de hacernos muchas preguntas, entonces la idea es ser breve en los comentarios y bueno, que comiencen rapidito las preguntas de todas aquellas personas que están interesadas de conocer este proceso. Y gracias Doris por Perfecto. acompañarnos Un otra vez. placer. Realmente es un placer de poder compartir con ustedes en este programa muy interesante para las personas que nos están viendo actualmente y para las personas que se hacen preguntas respecto al refugio y en este caso en Canadá. Cuando yo oigo la palabra refugio, Ana, siento que es algo como muy complejo, pero lo interesante esta noche es de que tú nos vas a dar una explicación muy breve, concisa, pero también fácil para que podamos todos y todas entender. Refugio, Sí, Doris. Ajá, sí, sí, efectivamente. Refugio es una palabra muy extensa. Sí, así lo es es. muy extensa. Cuando yo pienso en refugio, también me viene otra palabra a la mente, que es el asilo. ¿Podrías ampliar sobre el tema? Sobre la Sí, por definición, más bien supuesto. dicho. Sí, por supuesto. En realidad, el asilo es básicamente la demanda general, es decir, el asilo es el término general. Cuando depositamos una demanda de asilo y el refugio es un término que debe ser utilizado únicamente cuando hablamos de aquellas personas que están siendo perseguidas, bien sea por su raza, por su sexo, por su orientación sexual, por pertenecer a un grupo específico, por ejemplo, el grupo de los líderes sociales, el grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Entonces, si perteneces a ese grupo, has sido victimizada, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, has sido maltratada, violentada, en ese momento perteneces a un grupo especial. Entonces, la palabra refugio va dirigido a esas personas también que son perseguidas, por ejemplo, por sus opiniones políticas y que son altamente, como diríamos, criticadas por cualquier pensamiento político, izquierda, derecha, que puedan tener. Desde ese momento que esas personas se sienten perseguidas, sienten miedo en base a su ideología, por ejemplo, política, Ujú. entonces se configura la palabra refugio. Ese será un refugio. Y Sí. también tenemos otro grupo de personas que ya no son refugiados, sino que son personas a proteger. Entonces, en ese grupo de personas tenemos aquellas personas, por ejemplo, que están perseguidos o por su mismo estado o por otros grupos al margen de la ley, pero no necesariamente por opiniones políticas, por ser líder social, puede ser por un tipo de corrupción, un agente del Estado quiere corromperlos porque está en un alto cargo, entonces lo persigue, o pueden ser grupos al margen de la ley, por decirte algo, en Centroamérica los maras, en Colombia los paramilitares o la guerrilla, en Venezuela los colectivos, entonces esos grupos al margen de la ley te persiguen por una u otra razón, entonces tú entras en la categoría de persona a proteger porque no eres un líder Mm, social, no es que te ya. persigan por tus opiniones, sino puede ser por otras cosas, te quieren robar, te quieren extorsionar, quieren quitarte tu dinero, quieren quitarte tus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Si te entiendo bien, entonces, Ana, esas son las dos categorías de demanda de asilo. Estamos hablando En aquí Canadá, En Canadá, según en el Canadá. artículo 96 y el artículo 97, según entendido bien, de la Ley de Inmigración y Estatuto de Refugiados. ¿Es así? Es correcto, Doris, es correcto. Efectivamente, eh, existe el artículo 96 y el Sí. artículo 97. Entonces, el artículo 96 va a proteger
a los refugiados según la convención y el artículo 97 va a proteger a el resto de personas que las que te venía hablando. Es decir, no están siendo perseguidas por sus opiniones políticas. Por ejemplo, recibieron una extorsión y ellas se negaron a pagar esa extorsión. Pero no solamente se negaron a pagar la extorsión, sino que jugaron un poco con el grupo extorsivo, le dijeron que sí, le dijeron que no, se escondieron. Entonces el grupo extorsivo comienza a pensar que se burlaron de ellos mismos y que nadie puede burlarse supuestamente de esos grupos. En ese momento se configura una gran venganza para esa Mm. persona de un grupo poderoso. Eso configura una persona a proteger y estaría pues ubicada en lo que es el artículo 97. No queremos enredar a la gente tampoco, Sí, Doris, no. con tanto artículo y todo, porque la idea eh, no es un curso de derecho, pero sí es importante que la gente sepa esta división. Es importante que Exacto, la gente sepa esta las dos división. categorías que existen. Sí, Las dos categorías existen, es decir, de un lado, la persona refugiada o que si gana su demanda de asilo será considerado refugiado según la convención y de otro lado la persona a proteger que sería la otra categoría. bueno, pero me imagino también de que hay criterios de inadmisibilidad para esas personas. ¿Cuáles son entonces en los dos casos, ya que estamos hablando de las dos categorías? Exacto, Doris, ahí radica el punto interesante de lo que me preguntas. Es decir, hay unos criterios para aceptar a uno u otra categoría, ¿correcto? Entonces, si hablamos de esta categoría de refugiados y la persona que está ahí detrás del grupo que nos está escuchando se siente identificado porque es un gran líder social o es una persona, no necesariamente, mira, y te voy a explicar algo, no necesariamente tienes que ser un líder social. Puedes ser una Ujú. persona que tienes una opinión política firme y que hay un grupo que te persigue solo por tener esa opinión política firme. Entonces, en ese Mm. caso, tú tienes que ser creíble en tu historia, tienes que mostrar cuáles son los hechos, por qué te persiguen, tienes que mostrar al tribunal que ese miedo nace de hechos concretos, como por ejemplo me amenazaron, me mandaron una carta, me llamaron, etcétera, etcétera. Y que ese miedo objetivo que llamamos los abogados, es decir, que nace de un hecho concreto, también es subjetivo, es decir, que tu miedo tiene sentido y que tú vas a actuar conforme a tu miedo. Es decir, si tú tienes miedo, lo más seguro es que te vas de tu casa, ¿no? Que pones una Ujú. denuncia. No es como si tú le vas a decir al tribunal, tengo miedo, pero no se refleja nada, no dejaste tu trabajo, mandaste a los niños a la escuela como si nada, no Ujú. cambiaste tus rutas, no hiciste teletrabajo, cambiaste teletrabajo. Entonces, Mm. esa falta de inacción del demandante de asilo puede hacer creer al tribunal que no existe verdaderamente Ah, una persecución. Entonces, sí. creíble, una persona creíble, un miedo objetivo, es decir, basado sobre hechos concretos, un miedo subjetivo, basado sobre una reacción lógica y también tenemos, la persona tiene que probar que pidió la protección de su propio estado y su estado o no pudo protegerlo o era quien lo agredía y él no podía a pedir la protección porque se ponía más en peligro, o es decir, tiene que mostrar que era mucho el miedo y que por eso no pudo ir a hacer la denuncia respectiva. Y por último, Exacto. tiene que probar la posibilidad de refugio interno, que quiere decir que debería refugiarse en términos generales en otra zona del país. Lo que quiere decir de Ujú. otra manera que no puedes pedir asilo como primer recurso. Ah, yo tengo miedo. No hice ninguna denuncia, no hice absolutamente nada y me voy corriendo para Canadá. Pues Sí. es probable que el criterio número uno, sí, tu historia es verdadera, sí, probablemente te estaban persiguiendo, pero
¿Y por qué no pediste la protección de tu estado? Tienes que dar muy buenas Así explicaciones. es. ¿Y por qué no te refugiaste en otro lado? Y entonces ahí viene el último criterio de la parte de los refugiados, que es que debes ir a refugiarte a otra zona. ¿Sí me entiendes? Si vivías en el sur, pues vete para el norte, si vivías en el norte. Entonces la gente se preguntará, bueno, pero entonces yo no voy a poder pedir asilo porque es que yo no tenía plata, yo no tenía medios y cómo yo me iba a ir a otro lado y además el grupo que me persigue es terrible, igual me iba a encontrar. Pues prueba eso. Ya. Tendrías que probar al tribunal que la posibilidad de refugio interno era imposible, que no había forma de refugiarse, bien sea por el aspecto objetivo, es decir, el grupo es poderosísimo y te puede encontrar hasta por debajo de las piedras, o el grupo o tú no tenías las cualidades, no tienes una profesión, no tienes amigos en esa región, no naciste allí en esa región, en la vida en tu país es difícil. Entonces, grosso modo, esos son los criterios del Claro. 96. Ok, Pero los del criterios del noventa y 97 seis. son otros. Eso Entonces, es lo que te hay, quería decir entonces. exacto, Entonces, exacto. explícanos, el criterio 96 es eso, ok. Ahora Es vamos esto. también a los criterios de exclusión de la protección, que es el 97, No, no, Doris. ¿no? Los criterios de exclusión de la protección son otros, pero te voy a Ah, clarificar ok. ahorita eso. Sí, Están acláranos mejor. los criterios del 97 que son verdaderamente, debes mostrar que el riesgo tienes un riesgo, que el riesgo es Mm, personal, que el riesgo es diferente y que el riesgo es probable. Entonces, si te das cuenta, es un poco más restrictivo la otra parte del asilo. Entonces, o sea, el mensaje, porque la idea, como decíamos al principio, no es dar un curso de derecho, ni mucho menos, no. pero la idea es que la persona entienda que el recurso de asilo es un recurso extraordinario. Si me entiendes, Mm, no es solo porque tengo miedo o porque la vida en mi país es muy dura. No, no es solo ¿Sabes? eso. Y ahorita que estás diciendo eso, Ana, me hace pensar, muchas personas piensan así. Aquí en mi país hay mucha violencia, entonces voy a pedir asilo. O yo soy una pareja de homosexuales, por ejemplo, y aquí pues no toleran mucho eso, entonces voy a pedir asilo, pero en realidad no es tan sencillo. O sea, tiene que ser más que el hecho de que uno esté viviendo una situación particular o el Sí, país en general esté viviendo una situación en particular. sí, Doris, efectivamente, la demanda de asilo no es porque hoy me levanté y estoy aburrido de lo que Mm, se vive en mi país, que se pueden mm, vivir cosas muy terribles. No puedo salir ni a la esquina porque me roban la cartera o sí tengo una orientación y siento un poquitico de inconformidad porque no me aceptan totalmente. No, el asilo es algo, la palabra clave del asilo, yo pienso que quiero que quede en la mente de este grupo y de todas las personas que mm, nos están escuchando hoy, la palabra clave del asilo se llama persecución. Todos mm, deberíamos escribirla hoy y no es una discriminación. No, yo soy ujú, discriminado por mi raza, por mi color de piel, por mi orientación sexual. La discriminación es algo más simple, más leve. Es horrible igual, sí, sí, claro. es horrible y es intolerable y es insoportable, pero no es una persecución. Y para que un asilo sea aceptado en cualquiera de las dos categorías, refugio o persona a proteger, necesariamente tiene que haber una persecución. Entonces, Mm, es importante que todas las personas de este grupo sepan que esa es la clave, podríamos decir, para pedir un asilo. Ahora, tú hablabas, somos una pareja, por ejemplo, homosexual. Tuve una pregunta así en estos días. Somos una sí, pareja exacto. homosexual. ¿Cómo hacemos para irnos? ¿Cómo hacemos para refugiarnos en Canadá? Si esa pareja homosexual está siendo perseguida, y vuelvo al mismo término, por su orientación sexual, tiene que hacer
su expediente y mostrar a qué lleva esa persecución, porque la persecución tiene consecuencias y hay unos criterios para saber si es una persecución o una discriminación. La persecución es una discriminación a repetición que causa un impacto personal, incluso económico en la vida de la persona. Por ponerte un ejemplo, por mi orientación sexual no me dan un trabajo, porque de que Ya. se dieron cuenta que era de una orientación, entonces no me dieron trabajo. Entonces, eso ya no es una discriminación, eso ya es una persecución. No puedo salir a la calle porque de que salgo a la calle, eh, recibo insultos, recibo comentarios, no me incluyen en grupos porque tengo una orientación sexual, no soy heterosexual. Entonces, ya cuando yo sufro eso, tengo secuelas psicológicas desde que soy joven y toda esa escalada de discriminación a repetición y de persecución hace un impacto terrible en mi vida, en mi ser. Entonces, en Sí. ese momento nace la persecución y se puede pues probar que la persona es perseguida por su orientación sexual y que entra dentro de los criterios del asilo. Bueno, entonces vamos a recapitular. La palabra clave del asilo es la persecución. Uno tiene que demostrar que hay una persecución. Y eso me trae a decirte, Ana, que tengo una pregunta aquí de alguien que nos mandó acá, que dicen, entonces, Sí. ¿cuál es el mejor momento, dice, para presentar mi demanda de asilo? Ella se pregunta, ¿lo hago al llegar al aeropuerto, en la frontera o después de que uno ya entró al país? Bueno, esa pregunta, Doris, es súper interesante para la persona que hizo la pregunta. Espero que esté aquí viéndonos. Ujú, El asilo debe solicitarse al momento que entras en Canadá, al primer ujú. instante. ¿Sí me entiendes? Es decir, si existe un momento preciso, será de que cruzas la frontera, de que llegas al aeropuerto, pides el asilo. El problema es el siguiente, y por eso yo a muchos de mis clientes que me consultan antes de llegar, ¿qué hago, abogada? ¿Lo pido a la frontera o no? Ujú. Entonces, mi consejo es el siguiente. Si usted se pone muy nervioso y no puede dar razones valederas de que está aquí por un turismo, lo que sea, y le da miedo que lo devuelvan, usted enseguida lo pide el asilo y ya, ellos le hacen los papeles. ¿Por Ok. qué yo evito que pidan el asilo? Pero obviamente nosotros hacemos el asilo rápidamente. Es decir, de que llega la persona, se lo hacemos al interior, pero se lo hacemos muy rápido. ¿Por qué me gusta Ujú. hacerlo a mí? Es una cuestión más de preferencia y técnica. Es decir, yo como abogada prefiero hacer todos los formularios de mis clientes. ¿Para qué? Para evitar los errores comunes que pueden cometer los agentes en la frontera, que a veces por cúmulo de trabajo, por que la persona se puso nerviosa en el momento y no le dijo bien la información. Recibo muchos formularios con muchos errores en las direcciones, en eso. Y eso luego el problema es que pesa en el testimonio delante del tribunal. El tribunal le da mucha importancia a los formularios. Entonces, Sí. para darte una respuesta, porque te di una respuesta ambigua, para darte una respuesta correcta, a mi gusto de mis expedientes, yo prefiero que pasen la frontera, vengan, me visiten y le hacemos muy rápido su asilo, se lo presentamos, porque es una demanda de protección, no se puede esperar demasiado. Pero Es decir, prefiero entonces, hacerlo Ana, yo. ok, Pero es si la decir, persona se pone nerviosa, hágalo a la entrada, porque si bueno, no, entonces, sí, es decir, de que si la persona no está nerviosa, si la persona está tranquila y sabe a lo que sí, viene, es mejor que llegue acá, que venga como turista, si te entendí bien, puede entrar como sí, turista. sí, sí, Y sí. una vez que ya esté acá, entonces te puede contactar directamente y tú Ujú, personalmente vas a llenar los formularios para evitar cualquier error que se pueda hacer en la frontera. Ahora bien, si exacto, usted es una persona nerviosa, si es una persona que cree que sí. prefiere Que no lo van a mejor decir, aceptar. Hay sí, unos exacto, que lo mejor, echan para, sí, hay unos que lo sí, echan para mejor atrás, decirlo de una vez.
porque se pone nervioso y, señor, ¿usted a qué viene? Sí, Entonces, obvio, el agente enseguida se da cuenta y le dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué no responde bien a la sí. pregunta? Y es probable que le niegue la entrada. Entonces tampoco queremos que le nieguen la entrada, sino que Sí. deben pues pasar. Ahora bien, hay un grupo de personas muy específico y esos son aparte, los Ajá. que no tienen visa. Entonces está el Oh, grupo de personas normal, tienen visa, llegaron a su aeropuerto de Montreal, de Toronto, no importa. Si nos van a consultar a nosotros, pues al aeropuerto de Montreal, porque Toronto ujú, es otra provincia canadiense. Llegaron al aeropuerto, perfecto, no se pusieron nerviosos, llegaron a nuestra oficina, por lo general yo les doy cita al siguiente día hábil, se hicieron los formularios perfectos, se les hace la cita y se hace todo lo que hay que hacer. Del otro lado tenemos a las personas que no tienen visa, no tienen ah, visa. Entonces, como no tienen visa, pero si tienen un familiar cercano en Canadá, papá, mamá, hermanos, hijos, entonces ujú, están autorizados a pasar por la frontera canadiense, estadounidense con Canadá, ¿sí me entiendes? Entre ujú. Estados Sí, sí, Unidos y sí. Canadá. Entonces, como están autorizados por pasar por esa frontera legal, porque existe una excepción, en teoría no deberían pasar, pero van a pedir asilo y tienen una familia, entonces ahí sí tienen que pedir asilo, porque si no, no pasan, ¿me entiendes? Ok, Entonces, sí, sí, sí. están los grupos, el grupo de los que tienen visa y está el grupo de los que no tienen visa, pero que tienen familiares cercanos en Canadá. Y voilà, esos sí, sí o sí tienen que presentar su Tienen que visa pedir tienen que pedir su demanda de asilo en la frontera. de Yo luego asilo les en la arreglo los frontera. formularios, no se preocupen. Ok. Luego les arreglamos los formularios, no hay de otra. Me pongo muy brava Pero es, porque hacen errores. Por ejemplo, te voy a sí, decir el error que me molesta muchísimo en los formularios porque hace un efecto completamente nocivo a su demanda de asilo. El error, tú no me lo vas el a creer. nombre. ¿El nombre? No, el ¿No? nombre es lo de menos. El nombre es lo de menos. Te voy a decir el error terrible. Soy líder político, por ejemplo. Ah, ok. Soy líder Ujú. político, pertenezco a un partido político de mi país, me persiguen porque pertenezco a ese partido político o soy líder o apoyo a un líder, etcétera. Y no lo pongo en los formularios de la frontera. Imagínate Oh, tú. ya. No lo pongo hay una pregunta que es, ¿pertenece usted a un grupo social? ¿Ha sido servidor? Sí. No lo pongo. So, estoy diciendo que soy perseguido porque pertenezco, porque soy líder político, porque pertenezco a un Y no lo pone. grupo político y resulta que en el formulario que me lo pregunta no está. Entonces, le hago mil veces la pregunta a mis clientes cuando ya llegan donde mí, porque entonces ya está hecho, no están hechos todos los formularios, afortunadamente son los formularios iniciales, afortunadamente el principal no está, porque ese sí lo tienen que hacer con un abogado cuando entren, pero no importa, ya han hecho unos formularios de Sí. informaciones personales y ya han puesto en duda la mitad de su expediente. Entonces me vuelve loca y me pregunto por qué. ¿Por qué si Ujú. estás pidiendo asilo porque perteneces a un grupo político? Pues lo primero que tienes que decir es, pertenezco al grupo político tal X al cual ingresé en el año tal. Ay, es que no me acordaba bien del año que ingresé. Me dan miles de excusas, Sí. no me acordaba A bien veces, y el agente tenía afán. No, pero es que sí. es su vida la que está en riesgo. Entonces, Ana, ese es un consejo muy, muy precioso lo que tú estás dando ahora mismo, porque lo que pasa es de que el ser humano tiene miedo. Imagínate, está huyendo de su país, está dejando muchas cosas atrás. Cuando viene y mira todo ese formulario, las preguntas que les hacen, es normal, sienten estrés, sienten miedo y se les olvida las cosas o no saben si los pueden decir en ese momento. Pero escuchen a lo que acaba de decir ahorita la abogada Ana, eh, tomen
cuidado con las preguntas que les hacen y si hacen parte justamente de un grupo político, pues díganlo porque eso Por les va a favor. facilitar mucho, por favor, es muy importante. Mira, Claro, tengo no, otra es pregunta, base, es base, es base. sí, es El base, comisario sí, la primera pregunta que le hace es, señor, yo lo que veo aquí en su formulario es que usted no colocó que pertenece a ese grupo. Esa es sí, una de las primeras preguntas. sí, exactamente. Entonces hay que decirlo. Otra pregunta que tengo acá dice, ¿puedo pedir refugio desde el país donde me encuentro? Y si es el caso, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, Doris, esa pregunta es súper interesante. Yo creo que todo el grupo, la gente en el grupo está así. Es que, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir? Bueno, Sí, sí. esto Pues, ¿qué es nos vas a decir? complicado, Mm, porque volvemos y por eso he insistido en las dos categorías. Entonces, vuelvo a mis dos categorías, espero que no me sí. odien por ser tan específica en mis categorías. Damos la categoría de refugiado y la categoría de persona a proteger. El refugiado sí puede pedir asilo según la ley en su país de origen, pero esos asilos no los manejo yo ni nos manejamos regularmente los abogados en Canadá. Esos asilos los manejan preferiblemente el ACNUR. El ACNUR va a analizar los criterios de esta persona, va a ver si esos criterios se cumplen y es probable que Ujú. el ACNUR va a movilizar a esa persona, pero no necesariamente a Canadá. Pudiera mandarlo a otro país donde esa persona estaría protegida. Porque recuerda, el asilo no es porque me quiero ir a Canadá y porque me parece un Ajá. país increíble y porque voy a tener una vida maravillosa con mi esposo y mis hijos o voy a tener una vida maravillosa como comunidad de LGTB y que voy a estar con mi pareja y que voy a ser feliz. Todo eso es verdad. Este es un país Ujú. maravilloso, súper respetuoso de las diferencias. Pero el objetivo del asilo no es ese. Si tú quieres No. venir a vivir una vida maravillosa en Canadá y tienes unos títulos, una profesión, haz una demanda de trabajador calificado. ¿Me entiendes? Haz tus trámites, estudia francés, haz tus trámites, haz una demanda. La demanda de asilo es Claro. únicamente para los perseguidos. Entonces, vuelvo a mi categoría. Los refugiados sí pueden a través del ACNUR o a través de ONG que les colaboran a pedir esos asilos desde su país o desde países cercanos. Yo he visto, por ejemplo, y he tenido en mi consultación gente que viene, que es de Colombia, pero viene desde Ecuador. ¿Por qué? Porque fue declarado y en Ecuador tampoco no, estaban siendo protegidos y los trajeron. Por ponerte un ejemplo, ¿ah? No, no estoy Sí, hablando sí, de un país sí. específico, sino por ponerte un ejemplo. Esos son los refugiados. Las personas Sí, a pero proteger, Ana, disculpa que no. te corte. Ana, te Sí. voy a cortar Mm. antes porque me hago la pregunta y creo que las personas que están viendo también se la pueden hacer. ¿A qué te refieres tú cuando hablas el término de ACNUR? ¿Qué es? Ah, sí, sí, sí. El ACNUR es, sí, el ACNUR es más, la agencia es una ONG en realidad, es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ah, Entonces, el bueno. ACNUR se escribe ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Entonces, el ACNUR los hay ACNUR. en la mayoría de los países y ahí, pues aquellas personas que tienen problemas de Mm. persecución en la categoría, ya sabes, mi categoría, Sí, refugiados. ¿Cuál es esa refugiados. categoría? Soy un líder político, soy un líder social, soy una mujer víctima de violencia doméstica, tengo una orientación, no soy heterosexual, soy homosexual. Entonces, esas personas pueden, a través del ACNUR, probablemente si su persecución es evidente, podrían pedir asilo y los podrían traer para Canadá con esa categoría de refugiados. Pero la Perfecto. categoría de persona a proteger solo puede pedir el asilo al interior de Canadá. Es Ah, decir, perfecto, que muy importante. el ACNUR probablemente los va a escuchar, Ujú. pero el ACNUR los va a escuchar, pero este, no va a, efectivamente, no va a actuar porque no es un refugiado según la convención. Claro. Entonces, Sí, sí, es sí. una persona a proteger según la ley canadiense. Acuérdate, yo hice un énfasis, y tú lo dijiste al principio, estamos hablando del asilo en Canadá. Hay de pronto Sí. unos que conocerán el asilo en Estados Unidos. Es muy diferente.
¿Sí me entiende? Sigue un poco más el criterio del artículo 96, es decir, de los refugiados. Y creo que hay Ujú. una categoría como un mínimo que se parece al 97, pero no existe. Entonces, si la persona, vamos a ponerle un ejemplo real para que no hablamos tan técnico, Sí, sí, si la sí. persona eh, está siendo extorsionada, por ejemplo, hizo lo que hablamos al inicio, es decir, como que le jugó un poco, le sacó un poco la vuelta, como decimos en nuestros países, o le jugó un poco al grupo y lo hizo enojar. Y ahora el grupo lo persigue porque es ya una venganza, ya se convirtió en una venganza. Esas personas no son refugiados o no son categoría de refugiados. Esas personas son categoría persona a proteger, Sí. deberán o tener una visa para poder entrar a Canadá y en la frontera o al interior pedir su asilo, o tener un familiar y por la frontera de Estados Unidos y Canadá pasar bajo la excepción y pedir asilo. No hay otra forma porque eso es lo que indica la ley. Esa categoría Y debe hacerlo al interior. debe serlo así. Ujú. Ujú. Sí. Regresemos un poquito atrás, porque esa pregunta viene seguido. Cuando uno Ujú. habla que tengo familiares aquí en Canadá, hace rato tú hablaste, pueden ser los padres, los hermanos, pueden Sí, ser tíos, mira, ¿hasta dónde uno puede llegar? sí, hasta dónde uno puede llegar. Bueno, el esposo, evidentemente, un tutor legal, un hijo, tengo un hijo en Canadá, el padre o madre, el hermano o hermana, el abuelo, el nieto también, el tío, la tía, el sobrino también, si tengo un sobrino, Bueno, el cónyuge también, bien ujú. sea del mismo sexo bueno, o del sexo O- diferente. Es Opuesto, sí, sí, decir, sí. el cónyuge es del sexo opuesto. Entonces, el Ah, cónyuge bueno. desde cualquier punto. Entonces, sí hay un margen bastante extenso sobre familiar. Ujú. ¿Qué Es pasa, Ana, si... prácticamente todos los miembros de la familia, prácticamente, no todos, pero hay un gran, es Abanico, grande digamos, el el grupo. abanico es grande para eso. El abanico es grande, Sí. exactamente. ¿Qué pasa, Ana, digamos, si yo salgo, por ejemplo, yo no sé, salgo de Guatemala y me voy para Estados Unidos, ahí pido yo asilo y estando en Estados Unidos me doy cuenta que es totalmente diferente y muy difícil igualmente. Decido entonces venirme para Canadá y en Canadá pedir también asilo. Bueno, ¿Se puede hacer o qué pasa? Doris, actualmente no se puede hacer ese tipo de cosas. Si ya pediste asilo en Estados Unidos, vas a ser inadmisible al asilo en Canadá. Eso Ok. está un poco en conflicto, ¿ah? Eso está un poco en la Mm, corte. No está hubo una decisión y la decisión favorece en el sentido de que probablemente sí en un futuro se va a poder, pero eso no está en firme, esa decisión. Entonces, al día de hoy, para responderte a la pregunta, sí, francamente, al día de hoy, si ya ujú. pediste en asilo en No se Estados puede. Unidos, lastimosamente te van a rechazar. Es decir, ahí eso va a ser una inadmisibilidad inicial. Es decir, ni siquiera vamos a llegar a los criterios de fondo que hablábamos en un principio Mm, del asilo. No vamos a llegar porque el agente de inmigración te va a decir, lo siento, usted no entra a Canadá. Ah, no, pero es que tengo mi familia. Lo siento, usted ya pidió asilo en Estados Unidos, no puede, hay una ya está en inadmisibilidad. proceso, ya está en proceso en Uh-huh. Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué Esos son pasa? los Si, acuerdos que tienen Canadá y Estados Unidos. ok, pero entonces, ¿qué pasa? Yo debo de, digamos, debo de pasar por Estados Unidos antes de llegar a Canadá. Cuando yo llego a suelo americano, entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Sí, Doris, está súper interesante tu pregunta. Según lo que se entiende, es un asilo, no es llegar a Canadá, ¿me entiendes? Es un asilo. Es decir, el objetivo es protegerse. Entonces, hay que, en el primer país seguro que llegues, debes pedir la protección. Lo que quiere decir es, para Canadá,
actualmente. Es probable que cambie, como te digo, porque hay una decisión. Actualmente Estados Unidos es el único país seguro. Entonces, en teoría, eh, se espera que tú pidas la demanda de asilo en Estados Unidos. Ahora bien, y no me lo has preguntado, pero voy a hacer el enlace de la pregunta. Ujú. Ok, ¿y qué pasa con el que sí pasó por Estados Unidos, pero no pidió el asilo? En ese Sí. caso, sí puede pedir el asilo en Canadá. Mismo que su asilo tiene debilidades, porque se Ujú. suponía que debía haberlo pedido en el primer país seguro, que es Estados Unidos, Así pero no es. importa, porque no lo pidió. Entonces, como no lo pidió, no se configura la inadmisibilidad, entonces sí puede pasar y pedir. Obviamente que el tribunal le va a hacer preguntas, señor, ¿por qué usted no pidió el asilo en Estados Unidos? ¿Cuál es su razón? Y hay que dar razones muy valederas porque, como te digo, hasta ahora se considera para Canadá un país seguro Estados Unidos. Pero tiene Mm. chance. Mire, yo he ganado muchos expedientes y si por ahí me están viendo mis antiguos clientes, saben que yo a muchos les he ganado el asilo, incluso que han pasado por Estados Unidos. Solo que si ya pidieron asilo, no hay nada que hacer Ahí por el está, ahí momento. ya no hay nada que hacer Ahí por el están momento. bloqueados, están bloqueados. Sí. Ok, está bien. Ok. Ahora bien, entiendo de que tú trabajas bastante con las personas fuera del país que quieran venir aquí a Canadá y pedir asilo. Entonces, ¿cómo esas personas te pueden contactar a ti para tener mayor información? Porque estoy segura que están como muertos de las ganas de saber qué hago yo para contactarme con Ana y que responda a mis preguntas en este caso. Sí, por supuesto, Doris. Nosotros tenemos un sistema bastante avanzado en nuestra página web, enriquesadvocate.com, y ahí hay un sistema, lo coloca la página, obviamente la oficial está en francés porque vivimos en una Ujú. provincia francófona, pero puede hacerle clic y colocar la página en español e ir a consulta. Y allí de manera muy simple y fácil, es súper simple el sistema, va a hacer esa consulta. Eh, creo que hay una pregunta de un participante, Sí, claro, Doris. lo hay, lo hay. Bueno, dice una persona, dice aquí, una persona en calidad de refugiado, ¿ok? Dice, ¿es cierto que no puede volver más nunca a sus arraigos y tampoco su familia? El refugiado, déjame ver aquí, el refugiado se entiende, ¿no? Pero núcleo familiar, ¿cómo es esto? Dice. Sí, yo entiendo lo que la persona quiere preguntar. Doris, es una pregunta súper interesante. Eh, cuando la persona pide asilo en Canadá, la persona se supone que tiene miedo de volver a su país. El tribunal Exacto. analiza todos los criterios, dice si eres refugiado o eres persona a proteger. Supongamos que eres refugiado. No quiere decir que no puede tener a sus arraigos, no quiere decir que no puede volver a ver a su familia, puede volver a ver a su familia, pero no debería volver a su país, porque Mm, él ha testimoniado delante de un tribunal que tiene miedo y que puede ser asesinado, torturado, encarcelado. Entonces, no tiene ningún sentido que la persona vuelva a su país de origen. Eso así. después que es aceptado como refugiado e incluso cuando es residente permanente. Quiero hacer un Oh, llamado de sí. atención. Un Wow, ok. residente permanente no puede volver a su país. No, y lo ¿Nunca? repito otra vez. Residente permanente. Tú sabes que un residente permanente va a ser ciudadano algún día. Cuando sea Sí. su ciudadano, se configura una excepción y podrá volver a su país. Pero Ah, ok. mientras sea residente, no puede volver a su país, por ningún Entiendo. motivo que sea, porque es probable que le quiten la calidad de refugiado y pierda todo, porque eso es como un castillo de naipes. Primero es la Sí. calidad de refugiado, luego es la demanda de residencia permanente aceptada y si te quitan la calidad de refugiado, se te cae la calidad de refugiado y luego te quitan tu residencia permanente. Ok, entonces no Entonces, hay que ir. no es que sea un desarraigo, es que
le has dicho a un tribunal que tienes miedo de volver a tu país, no puedes volver. Ahora, ¿qué pasa con los miembros de familia para contestar completa la pregunta de la persona? Los miembros de la familia, es verdad que es probable, no voy a decir que es así, pero es probable que las visas les sean negadas por un tiempo, porque el Oh, agente de inmigración cree que todos los miembros de la familia de la persona va a venir a pedir asilo, entonces siente miedo de dar las sí, visas, porque ya se la dio a esa persona y pidió asilo, entonces no es que lo separe, pues va a tener que esperar a que sea ciudadano para que claro. pueda volver o de pronto esperar unos añitos y yo he visto que piden la visa y en algún momento se la dan. ¿Ah? Yo misma las he hecho, Es esas un visas proceso. difíciles. Sí, es Es un un proceso, es un proceso y proceso. hay que recordar también de que la palabra clave que tú dijiste del asilo es la persecución. Entonces, si hay persecución, no hay que pensar regresar. O sea, Es que la pregunta así de es simple. como, o sea, yo sé que mucha gente se hace esa pregunta y que duele Sí, mucho y que es un desarraigo y yo me pongo en sí, la posición de la persona, pero póngase en la posición de un tribunal. Está claro. llorando en su audiencia, me van a matar y cómo va a volver a Sí. su país. No, es que Bueno, cuando sea Ana, residente, no puede. tenemos Sí, muchas dime. preguntas, entonces vamos a pasar a la Sí, próxima. Dice, ¿la abogada es sí, privada? O sea, preguntan sí, si sí, es tu gabinete es privado, sí lo es. Otra pregunta por hay aquí. supuesto. Sí. Alguien que ya haya pedido asilo político en Canadá para saber qué necesito y a dónde debo recurrir. Soy venezolano y no tengo pasaporte en estos momentos. Imposible sacarlo en mi país. Actualmente está viviendo él en Colombia. Bueno, eh, me parece, la pregunta no es tan clara. Creo que dice que ya pidió asilo en Canadá. Entonces voy En a dar Canadá, sí. respuesta a la primera parte de la pregunta. Ujú. Si pidió asilo en Canadá, ya no puede poder volver a pedir asilo. Es decir, el asilo se pide una sola vez en la vida. Ok. Si logra conseguir su pasaporte, porque yo sé que los venezolanos tienen mucho problema con el pasaporte y le dan una visa canadiense eventualmente, si llega a Canadá, hay una figura que se llama ERAR, E-R-A-R, ¿sí? Que es un estudio antes de deportación. No es un asilo, Ujú. pero tiene unos criterios similares al asilo, es decir, estoy siendo perseguido, tengo miedo objetivo, subjetivo, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. no digo necesariamente que lo sería, pero podría ser admisible y eso es el agente de inmigración cuando entra que le ofrece ese recurso. Ahora, ya lo expliqué, si no puede entrar a Canadá, pues ¿de qué manera va a pedir asilo? Pues la única forma es que contacte al ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para mirar cuál es su persecución y en qué estado se encuentra usted y probablemente el ACNUR podría ayudarle a venir a Canadá, incluso con el problema de pasaporte. Súper. Soy de México, dice esta persona, y estoy interesado en pedir refugio en Canadá. Perfecto. Bueno, los mexicanos es una particularidad porque ellos no tienen la necesidad de pedir visa, que a contrario de los otros países Ujú. es súper complicado de obtener su visa. Entonces, digamos que los mexicanos tienen que hacer un ETA de manera electrónica. Es súper simple. Se meten a la Ujú. página oficial, hacen su demanda de autorización de viaje electrónico. Las preguntas son muy sencillas y explican por qué vienen a Canadá. Obviamente, si usted dice que va a venir a pedir asilo, pues nadie le va a dar ni la ETA, ni la visa, ni absolutamente nada, ¿no? Porque lo que se entiende es que una de, cuando una persona está perseguida, pues va a hacer lo que sea por poner su vida en salir o sacar su vida del riesgo, del peligro. Sí. Entonces, evidentemente, pues va a poner en su visa que viene a turismo, que viene a pasar unos Ujú. días, que viene a visitar a la mamá, que viene a ver la hermosa Montreal, etcétera. Ujú. Pero inmediatamente adentro, como les digo, si quieren que esos formularios queden maravillosos, es mejor que los haga un abogado. Si definitivamente en la frontera quieren pedir asilo, lo pueden hacer, no hay problema, después los podemos modificar, pero es bastante conveniente que no tengan problemas los formularios, porque aunque mucha gente piensa que los formularios no son importantes, son
supremamente Súper, importantes, sí. son parte esencial de la credibilidad de la persona. Si hoy en el formulario me pusiste una de dirección, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo típico. El formulario colocan, señora, deme las direcciones, o señor, las direcciones de los últimos 10 años. Ponen una, así mi casa. Pero resulta que Ah, en la historia, luego cuando ya yo lleno el formulario importante, que el que llenan con el abogado, porque hay uno que sí llenan siempre con el abogado, cuando digo el formulario importante, resulta de que me cuentan una historia, me cambié de casa, me vine acá, señor, pero usted puso en el otro formulario, el que llenó con el agente, todas esas direcciones y todos esos cambios que me dijo, no, porque es que esas no eran mis casas, esos no eran mis ya. domicilios. Pero es Mm. que, o sea, ya usted va a crear una duda, porque allá no puso las direcciones y acá usted me dice 10.000 direcciones que se cambió, entonces. Entonces, vamos a repetir, Ana, porque es tan importante. Tienen que prepararse mental, psicológicamente bien cuando ustedes vengan a pedir asilo aquí a Canadá. Recuerden, preferiblemente no pedirlo allí en la frontera. Entonces vengan bien preparados para eso y Pero sí hacerlo pedirlo después. rápidamente. Sí pedirlo Exacto. rápidamente, sí, Sí. pero Ujú. hacerlo completamente, ya cuando está aquí en el país, asesorado con una abogada o abogado, en este caso podría ser tú. Y hay otra pregunta, dice, tiene una consulta, dice esta una persona que no se haya asesorado bien y se vaya a través de la frontera con Estados Unidos y que desafortunadamente es de vuelta. ¿Qué pasa en... Está corriendo todo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿La devuelven a Estados Unidos? ¿La deportan? ¿Qué pasa con su visa? Después puede volver a No, no, ingresar a por lo Estados general, Unidos. Muchas... no, por lo general a la persona lo que hacen es que le dicen, señor, no puede ingresar a Canadá, devuélvase. Pero no es que lo van Devuelven. a deportar ni que van a llamar las autoridades de Estados Unidos. No, simplemente Canadá se reserva el derecho de no darle la entrada y no entra. Mm, O sea, no entra a las líneas canadienses. Entonces, señor, usted tiene que devolverse, él se devuelve. Si por ahí ujú, que devolviéndose en el caminito se encuentran con la guardia estadounidense, ya eso es otra cosa. Pero sí. regularmente no pasa eso, regularmente simplemente se devuelven, simplemente los devuelven Otra, a per- Estados Unidos. Súper. Otra persona tiene una duda, una pregunta muy interesante. Dice, al llegar a Canadá, cuando uno pide refugio al gobierno, él se pregunta si el gobierno presta algún tipo de ayuda o debe de llevar dinero, pero se sabe que a veces cuando uno huye del país no trae ni un centavo. Entonces, ¿qué ayudas da el gobierno en este caso? Sí, Doris, eso me encantaría aclararlo y decir. El gobierno canadiense, una vez usted pide la demanda de asilo, y por eso, y entonces ahorita voy a hablar otra cosa más, que ya que hay esa Ujú, pregunta, voy a aprovechar. sí. Cuando piden asilo, esa es la ventaja también de pedir asilo a la entrada. Cuando piden asilo a la entrada, también es probable que enseguida los lleven a instituciones que están listas para recibirlos. Les Ujú. dan posada, les dan ayuda, y incluso algunos los ayudan a pedir la ayuda social. La ayuda social es una contribución mensual que el gobierno canadiense le da a aquellas personas que no tienen un solo peso. ¿Ok? Es decir, Bien. entraron con $300 en los bolsillos, con $1,000, con $500 o incluso con menos. Yo he visto Mm. clientes que entran con $50. Entraron con lo que sea, ahí sí, yo creo que si no tienen dinero, pues la mejor opción, mismo que los formularios de pronto tendrán errores, pida el asilo porque va a tener toda la ayuda humanitaria del caso. ¿Me entiende? Ok. Ahora, Sí. ¿qué pasa con los abogados? Porque quiero ser muy honesta y muy ética en todo lo que te digo. Yo soy privada, evidentemente yo cobro por mis servicios, pero también existe un sistema de abogados de la ayuda jurídica que si la persona pues no tiene medios, no puede hacer o pagar esa ayuda privada, pues puede acceder a los abogados de la ayuda jurídica. Entonces, no solamente tienen una ayuda económica, sino también tienen una ayuda jurídica. Otra pregunta Así que me es. la han hecho mucho. Pero si yo pido la ayuda social, no la puedo contratar a usted, aunque a sus servicios se los puede pagar mi papá, mi mamá o mi familia en mi país de origen. No,
los servicios conmigo son completamente confidenciales. El contrato de honorarios es completamente confidencial. Usted puede pedir su ayuda social y un familiar, un amigo, un conocido, un familiar de aquí de Canadá puede pagar por sus servicios privados. Es decir, la Así es. persona es la que elige su vida, bien sea que toma el servicio privado o que toma el servicio público de la ayuda jurídica. Y eso va a De la ser ayuda jurídica. dependiendo de sus expectativas, dependiendo de cómo quiere trabajar con el abogado. Lo que sí quiero aclarar, Doris, Sí, dime. por favor, les pido, no tomen a los que no son nada, ni abogados, ni de la ayuda jurídica, ni consultantes en inmigración, porque somos los únicos agentes autorizados para poder asesorar en esta área son los abogados debidamente inscritos. Y ahí están colocando en la imagen la página de Quebec, es decir, la provincia donde yo vivo, de los abogados que tienen debidamente su licencia aprobada, los consultantes en inmigración, que también tienen debidamente su licencia, y los técnicos jurídicos de Ontario. Obviamente yo estoy dando ahí el enlace de la provincia de Quebec, que es la provincia donde yo vivo y donde yo tengo mi licencia, pero evidentemente si la persona llega en Toronto y quiere quedarse en Toronto, que es otra, en Ontario, que es otra provincia, pues tendrá que ir a la Orden de Abogados de Ontario. Lo único es que hay mucha gente que es engañada y que le Sí. dicen, no, es que yo conozco a este abogado que es abogado, que era abogado en su país y que ahora que hace asilos. Por favor, No, no, vaya no. a la Orden de Quebec, que ese Explica supuesto abogado brevemente tiene cuál que es la estar, orden. bueno, la Explica Orden de cuál es la Quebec, orden porque es muy sí, importante. sí, la Orden de Sí. Quebec es, digamos, en Canadá, a diferencia de nuestros países, porque yo también soy abogada colombiana y también pertenezco a la orden de mi país, que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Pero allá no lo tenemos como la orden, sino simplemente, pues sí, es la que nos rige y la que nos rige éticamente, pero no es como en Canadá. En Canadá es absolutamente necesario Mm. pertenecer a la orden y tener una licencia válida. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso estaba el enlace ahorita que estaba en pantalla, lo puede buscar antesito en el video, tiene que entrar ahí y verificar. Si alguien se presenta como un abogado en Quebec, ahí está nuevamente el enlace. Si alguien se presenta como un abogado en Quebec, tiene que estar ahí su nombre. Si no está su nombre, Ajá. no es abogado de Quebec, no está autorizado. Y yo sé que hay mucha gente bien intencionada, incluso en este grupo que manejo yo, y da consejitos y todo eso. Eso, cada cual puede dar la opinión que quiera, porque para eso es un grupo, para dar nuestra opinión. Pero Sí. asesoría jurídica, consejo jurídico profesional, solamente lo puede dar un abogado y un consultante en inmigración y los técnicos jurídicos de Ontario. Veo que ahí hay más Perfecto. preguntitas No, pues antes que se nos vaya. las preguntas que están ahí ya tú estás contestando, porque justamente estaban Ah, haciendo ok, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y un consultante en inmigración? Y si los dos podían llenar los formularios. Pero básicamente tú lo ok, acabas de decir, ok. ¿verdad? Hay No, otra pregunta, dice, ¿no? un, sí, un No. consultante en inmigración es aquel que pertenece a la orden de consultante en inmigración, pero no es un abogado, es una persona, un agente especializado en inmigración. Es decir, él estudió toda la especialidad en inmigración, tiene muchísimas competencias, puede ir a la Comisión de Inmigración, que es un tribunal, puede hacer demandas de apelación, Ujú. pero tiene unas limitantes, es decir, si ya vamos a la Corte Federal, solamente lo puede hacer un abogado, por ejemplo. Entonces, no es un abogado, es un consultante que es bueno también y es especialista en su materia solo en inmigración y que tiene casi todas las competencias, con excepción de algunas que son propias del abogado, como ir delante de un juez como la Corte Federal, por O ejemplo. sea que sí puede llenar los formularios. Si hay unos formularios, sí Ah, puede sí, llenar. Un claro, por consultante en inmigración. supuesto. Ok, Sí, súper. por supuesto, un Quedan consultante de cuatro migración puede llenar. minutitos, Ana. Bueno, Quedan cuatro entonces dime las minutitos. Hay otra preguntitas. pregunta. Mira, hay otra pregunta que dice, Dime, dime. hola, dice, soy de Barranquilla, Colombia, pero yo no estoy Mi identificada tierra, con por ningún... cierto, mi Sí, tierra. pero esta persona no está identificada en ninguno de los dos casos que tú has mencionado. Dice, ¿qué puede hacer para ir a Canadá?
¿Qué puede Pero hacer? eso está perfecto. No todos tienen que ser refugiados ni Sí. personas a proteger. Si una persona no se identifica en ninguna de las dos categorías que yo bien expliqué, pues podría ser un profesional porque tiene sus Ujú. títulos, ha ya hecho una experiencia de trabajo y entonces podría caer en la categoría de trabajador calificado. También podría venir a estudiar una formación y es súper interesante, es de lo que yo más recomiendo. Venga y estudie a Canadá y luego participe de un programa que se llama Programa de Experiencia Quebequense, aprenda bien el idioma, aprenda bien el francés y entra en la categoría de una demanda de residencia permanente como PEC. Entonces, existen muchas opciones. Llámenos y vamos a darle muchas opciones. La única opción que existe no es refugio, no es asilo, no es persona a proteger, existen muchas otras cosas. Quedan 2 minutitos. No sé si te debería preguntar esta pregunta, pero vamos a ver si la contestas. La última pregunta, ¿ok? Si, A ver, por ejemplo, si se encuentra uno ya en Canadá y la solicitud de refugio ha sido rechazada, ¿es posible que hayan otras vías disponibles? sí, por supuesto, por supuesto. Un refugio rechazado podría ser objeto de una demanda de apelación y si no tiene esa categoría de apelación, podría ser una demanda de control judicial delante de la Corte Federal. Es así con un abogado, porque es Sí. delante de la Corte Federal. En ese caso En particular. ese caso, También podría, la no hablamos, tercera. Doris, tenemos que hacer otro live sobre eso. Podría ser Sí, una demanda humanitaria, que es exacto. excelente para aquellas personas que ya han vivido muchos años en Canadá, que siguen teniendo miedo, aunque les hayan rechazado el asilo, pero han trabajado, han vivido acá, tienen hijos. Entonces es una demanda de residencia permanente por motivos humanitarios. Eso nos da para un live completo, pero esa Perfecto, vamos podría a la ser una última, de las opciones. vamos a la última. La última Sí, pregunta. Yo pedí asilo y me la negaron en Niágara. Dice, lógicamente lo pedí por mi hija y mi esposa que quedaron en Colombia. Yo fui solo a pedir asilo. La pregunta es, estando con mi esposa y mi hija, ¿puedo pedir asilo nuevamente o ya no? no. El asilo solamente se puede pedir una sola vez. A contrario, Ujú. su esposa y su hija sí pueden pedir así. Es decir, a usted probablemente le van a ofrecer ERAR, ERAR, examen de riesgo antes de reenvío, que es una categoría similar al asilo, pero su esposa e hija, si tienen persecución, ¿no? Si tienen Claro, persecución, podría sí. optar por la demanda de asilo. Pero ya la persona que pidió asilo, no. Una sola vez en la vida se puede pedir asilo. Así es, exactamente. Bueno, Mm. pues entonces creo que ya hemos llegado al final. No sé si tú quieres agregar algo más, No, Ana, no sé. solamente darle la gracia a la asistencia de todas las personas del grupo, decirles que ahí estamos. Por ahí vi a alguien que me decía, yo no tengo recursos económicos. Bueno, si logra llegar a Canadá, lo orientaremos para que vaya Claro, hacia la parte de la ayuda jurídica, donde hay abogados que no son privados y que hacen parte del gobierno. Y si más adelante su situación cambia, mejora, pues siempre estamos aquí para ayudarlos. Y si no, pues yo sé que hay muchos que son muy buenos allá del otro lado. Entonces, darle las gracias a exacto. todos y decirle que pues los esperamos en la próxima, ¿no? En la próxima Claro que sí, porque tiene que haber sección que próxima. tengan. Claro que Y sí. sabes qué, los motivos de orden humanitario creo que sería algo muy interesante para las personas que están en este grupo. Y de todas maneras, este video va a ser, lo van a poder volver a ver otras personas que no pudieron acompañarnos ahora mismo y podrán dejar también sus comentarios y la abogada Ana les va a contestar con mucho, mucho gusto. Ya vieron que le gusta dar explicaciones, así es que Sí, yo creo ahí que está para debí ser ayudarnos. profesora. En alguna otra vida tuve que ser profesora porque me gusta todo muy, muy bien explicado. Pero eso es lo que Así queremos, Ana. Así que es que te damos sí, las esa es la gracias idea. porque fue Y que, muy, sí, y que sea didáctico para todos, que sea en palabras sencillas. La idea es esa, que todo el mundo así es. entienda. Así es. Bueno, Bueno, entonces tendremos Doris, otra cita pronto. entonces, Un gusto como siempre. Y a todos los que nos están viendo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y escriban sus preguntas que Ana les va a contestar. claro que sí, escriban sus preguntas, síganos sobre las redes sociales, tenemos muchas comunicaciones interesantes y bueno, si quieren más, quieren saber más de su caso en particular, pues ahí estamos siempre para ayudarles. Bueno, perfectamente. Bueno, entonces nos despedimos. Será para una Nos próxima vez. despedimos. Muchísimas Hasta gracias. la próxima. Hasta la Gracias. Gracias a próxima. todos. Chao, chao. Gracias a todos.